Buenos días a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a esta nueva jornada de estas jornadas de evaluación de políticas públicas de Castilla y León. Estamos en el Ecuador. Llevamos dos, ya hemos realizado dos, nos quedan todavía por delante otras dos. Hoy vamos a hablar de metodología y diseño para la evaluación de políticas públicas. Vamos a arrancar, como siempre hacemos, agradeciendo en este caso a don Antonio Calonge Velázquez su participación para darnos la bienvenida a la jornada. Él es director general de Ordenación del Territorio y Planificación de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior de la Junta de Castilla y León. Antonio, buenos días. Buenos días a todos los que estáis al otro lado o enfrente de vuestras pantallas, mejor dicho, de vuestras pantallas de ordenador. Celebramos, como ha dicho Carlos, estamos en el Ecuador, celebramos ya la tercera jornada de evaluación de políticas públicas, esta jornada que hemos diseñado, o esta actividad formativa que hemos diseñado con la colaboración de la ECLAP desde esta Dirección General. Y lo primero que quería es agradeceros a vosotros el éxito y el interés que estáis transmitiendo en estas jornadas, que han superado, la verdad, felizmente nuestras expectativas. Y ello lo digo porque no solo porque hoy hay más inscritos que el primer día, sino sobre todo porque hay otro dato de los que recabamos que nos interesa mucho más, que no es solo el número de inscritos, sino realmente el número de asistentes, el número de los que estáis participando en estas jornadas. Es un número que creo elevado. No tengo la experiencia que tenéis vosotros tampoco en estas lides, pero estamos hablando ya hoy de 175 inscritos en estas jornadas de evaluación de las políticas públicas. Y precisamente, además de agradeceros ese interés y llevarnos, bueno, pues a este pequeño éxito en la celebración de las jornadas, precisamente por ello quería comentar y agradecer también algunas de las opiniones que, bueno, que nos estáis haciendo llegar. Insisto que os agradecemos porque esto tiene que ser algo muy dinámico y muy participativo. A algunos de vosotros nos habéis hecho llegar que antes de aprender a evaluar, y tenéis razón, que antes de aprender a evaluar sería conveniente una formación sobre el diseño y evaluación de las políticas públicas, sus planes y programas. Una planificación que deberá incluir los instrumentos necesarios para realizar una evaluación correcta en las distintas fases. Es decir, que antes de evaluar lo que hay que aprender es a diseñar las políticas públicas. Y tenéis toda la razón. Tenéis toda la razón. No hemos sido, en este caso, ortodoxos, sino hemos sido bastante heterodoxos y hemos querido empezar iniciando la formación, hablando de evaluación, de su institucionalización, su concepto, sus técnicas, por lo que os decía el otro día, queremos introducir en la Junta de Castilla y León, queremos introducir la cultura de la evaluación y por ello, en lugar de comenzar por el principio, hemos comenzado por un peldaño más arriba, sin perjuicio de que indudablemente volveremos a ese principio más pronto que tarde. Además, quería señalaros que ese proyecto de decreto de medidas de desarrollo de la Ley de Derechos de los Ciudadanos, de medidas concretas en materia de evaluación, incluirá, entre otros aspectos, la obligatoriedad de realizar un análisis de la evaluabilidad de todos los planes y programas. Por ello, nuestra primera guía metodológica versará sobre este análisis y a ella es a la que también os vamos a llamar en su momento a vuestra participación. Y pretendemos que la segunda se refiera, como no, al diseño y a la elaboración de las políticas públicas, de los instrumentos, de los planes y programas, de los instrumentos de las políticas públicas. Asimismo, quería anunciaros, y ya no os voy a robar ningún minuto más, ni a vosotros ni a Mar, quería anunciaros otro instrumento que pretendemos poner en marcha
con el objetivo de facilitar la colaboración entre aquellos que deseéis formar parte de la red de evaluación. Vamos a crear una herramienta, un entorno colaborativo donde donde todos compartamos las opiniones, los conocimientos, todo aquello que pensemos que puede aportar para mejor llevar a cabo esta política de evaluación de las políticas públicas de la Junta de Castilla y León. Todo ello, y lo hacemos porque somos o estamos absolutamente convencidos en la importancia que vosotros, que el elemento humano tiene en este proyecto que comenzamos a desarrollar. Este entorno colaborativo va a ser muy sencillo y a través de unas herramientas informáticas también muy sencillas y va a colaborar y va a constar de distintos espacios como agenda, foros de discusión, documentos compartidos, etcétera. Para concluir, también quiero agradecer nuevamente la colaboración de la ECLAP, sin cuya colaboración, sin cuya participación, probablemente estas jornadas no pudieran ser realizadas, no pudieran haber sido realizadas o quizás no pudieran haber sido realizadas con el éxito con el que están teniendo. Y ya desde aquí, pues digo a Paco Raedo, al director de la ECLAP, que seguro que está frente a su pantalla, que vamos a seguir contando con ellos, si nos dejan, vamos a seguir contando con ellos en toda esta línea de formación, de evaluación de las políticas, públicas. Vuelvo a agradeceros a vosotros vuestra presencia ahí, el interés que habéis mostrado, no solo estando, sino incluso haciéndonos llegar algunas de las ideas de las que tomamos buena nota. Y hoy en especial a Mar Herrera, con la que ya hemos colaborado en alguna otra actividad, en alguna otra pequeña actividad, donde nos ha enseñado cuál es el modelo de implantación de las políticas públicas en la Junta de Andalucía, organización que conoce muy bien, puesto que ha trabajado en distintos puestos y departamentos en su carrera profesional. Desde 2015 es la responsable del área de evaluación de políticas públicas en el Instituto Andaluz de Administración Pública, por lo cual pensamos que es la persona idónea para hablarnos de la metodología. Empezamos hablando de la institucionalización, después hemos hablado del concepto, hoy hablamos de la metodología para finalizar hablando de un supuesto, de un caso práctico. Y además quiero destacar que la formación de Mar es pedagoga, con lo cual en principio pudiera parecer algo alejado a la administración pública o al entorno de las administraciones públicas. Y sin embargo, su formación es la que precisamente permite que haya adquirido y tenga los conocimientos que hoy nos va a expresar, que hoy nos va a manifestar en el desarrollo de esta jornada. Muchas gracias a Mar, muchas gracias a vosotros y seguiremos con atención el desarrollo de esta jornada. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido un placer tenerte una vez más con nosotros. Empezamos formalmente la jornada, metodología y diseño para la evaluación de políticas públicas. Y como os comentaba Antonio, tenemos la suerte de contar con Mar Herrera, responsable de red de evaluación de políticas públicas del Instituto Andaluz de Administración Pública. Buenos días, Mar. ¿Qué tal estás? Bueno, pues en primer lugar quiero agradecer la invitación por parte de Castilla y León de traer una persona del Instituto Andaluz de Administración Pública para
para colaborar con vosotros y para contaros algo de nuestra experiencia. Como ha dicho antes Antonio, el director, pues ya tuvimos la oportunidad de estar a principios de años también ahí compartiendo con muchos técnicos de Castilla y León, pues cuál ha sido nuestro modelo. Y bueno, pues muchas de las cosas que ha contado Antonio Calonge hace un momentito, pues siento reflejado todo un proceso de trabajo que hemos venido haciendo durante estos últimos años en el Instituto Andaluz de Administración Pública. Voy a hablar de diseño de evaluación de políticas públicas porque para eso me han llamado, pero voy a empezar hablando un poquito de la experiencia del instituto y el por qué estamos aquí, ¿no? De qué manera hemos ido avanzando en este proceso en Andalucía. Que, como ha comentado Antonio, yo estoy desde 2015 siendo la persona responsable del área de evaluación de políticas públicas en la Junta de Andalucía. ¿Y esto por qué se produce en 2015? Pues porque es cuando el Instituto Andaluz de Administración Pública recibe una competencia por primera vez para impulsar la evaluación de políticas públicas. En ese momento nos pasa un poco como le ha pasado a Castilla y León, ¿no? Que empezamos hablando de evaluación y empezamos hablando de cómo tenemos que empezar para poder impulsar esa evaluación de políticas públicas. Lo que hicimos durante 2015, con muy pocos recursos y muy pocos medios, pues puesto que vino la competencia, pero no vino acompañada de ningún tipo de recursos humanos ni de recursos materiales, lo único que hicieron fue seleccionar a una persona con cierta formación que había dentro del instituto, en este caso yo, y a partir de ahí, pues colaborando con compañeros y compañeras, fuimos creando un primer documento, un diagnóstico de la situación de partida en el que analizamos cómo estábamos en materia de evaluación de políticas públicas y de planificación estratégica en la Junta. Y nos dimos cuenta de que la situación estaba bastante baja y lo que hicimos fue un documento estratégico que fue aprobado por la Consejería en enero del 2016 en el que establecimos 3 líneas de trabajo. Una era la de impulsar la cultura evaluadora, porque uno de los problemas que vimos es que la visión que se tenía de la evaluación era una evaluación como control. La gente pensaba que cuando se hablaba de evaluación era que me iban a decir que he hecho las cosas mal y poca gente creía que le iban a decir que le habían hecho las cosas bien. Y entonces pues había un rechazo bastante importante a la evaluación. Afortunadamente, después de los años que llevamos trabajando, eso ha cambiado mucho y hoy en día la gente ya entiende que la evaluación es un instrumento para la mejora, es un proceso sistemático que te permite simplemente reflexionar para detectar aquellas cuestiones que han funcionado y que por tanto son éxito de tu acción y de las cuales puedes aprender para volverlos a repetir, pero también te permite analizar aquellas cosas que no han funcionado, aquellos fracasos, aquellas dificultades que no se han podido sobrepasar y que de alguna manera tienes que aprender a no volver a repetir esos mismos errores. No es más que eso la evaluación. Bien, cuando ya en 2015 vimos la situación, pasamos en el 2016 a empezar a implementar esta estrategia que, como os decía, tenía 3 áreas. Una era la implementación de una nueva cultura de la evaluación. La segunda era dotarnos de recursos humanos y procedimentales y guías y medios para poder llevar a cabo la evaluación. Y la tercera era empezar haciendo, es decir, empezar a hacer actividades de evaluación que nos ayudaran a aprender a cómo hacer la evaluación dentro de la Junta de Andalucía. En ese sentido, la primera visión que tuvimos es empezar por la evaluación ex ante. Eso que pone ahí EEA significa evaluación ex ante. Y la evaluación ex ante no es más que la evaluación que se hace antes de ser aprobado el plan, pero después de que se haya elaborado. De tal manera que evaluamos si ese plan que hemos elaborado es el mejor plan que se puede hacer en el contexto en el que estamos y con los recursos con los que tenemos. Perdón. Un momento, voy a beber agua. Por favor, claro que sí. Esperamos un segundín, que esto es lo que tiene el directo. Sí, todo eso. Vale, entonces, hemos empezado con la evaluación ex ante, que trata de que antes de que los planes se implementen, detectar si realmente estos planes son los mejores planes y si son evaluables. Ha comentado Antonio Calonge que una de las cosas que se va a hacer en Castilla y León, que nosotros también hemos intentado, es hacer obligatoria la evaluabilidad previa en los planes antes de que sean aprobados. Es decir, un análisis de que ese plan va a poder ser evaluado. Nosotros tenemos ya un manual y tenemos un instrumento para ello, no lo tenemos obligatorio, pero de momento lo estamos practicando con aquellos planes con los que vamos planteando. Asimismo, en 2016 creamos un grupo de colaboradores. Este grupo pertenece a las distintas consejerías, a los distintos territorios, y es un grupo de personas que en principio ya tenían experiencia acerca de la evaluación, a lo mejor en otro sentido,
por ejemplo, en calidad o en investigación social o en evaluación de programas, pero eran personas que estas competencias las podían aplicar perfectamente a la evaluación de políticas públicas. Empezamos con 40 y hoy en día tenemos 39 después de 5 años. No son los mismos, pero el 75% sí son los mismos. Hay un 25% que ha ido cambiando, ha ido saliendo, pero también hay personas que se han incorporado. Este grupo ha sido crucial para el desarrollo de la evaluación de las políticas públicas en Andalucía, porque en 2016 seguía habiendo una sola persona a cargo del impulso de la evaluación de las políticas públicas, que era yo. Y este grupo nos creó una serie de antenas y de personas con formación que fue aportando, pues por ejemplo, lo que conseguimos sacar en 2017, que fueron 3 manuales de evaluación de políticas públicas. El primero era el manual para elaborar planes estratégicos que fueran evaluables. El segundo era el manual de evaluación ex ante y el tercero el manual de evaluabilidad previa. Esos 3 manuales también lo que nos han dotado son de recursos y de medios a la hora de trabajar desde el área de evaluación de políticas públicas. En el 2018 empezaron a llegar muchos planes estratégicos para ser asesorados. Ya teníamos un modelo, teníamos un plan que habíamos editado en el 2017 y eso nos permitía construir planes estratégicos que desde el principio estuvieran basados en diagnósticos certeros, que además fueran participativos, que tuvieran enfoque de género y que fueran transparentes. Desde entonces hemos ayudado a elaborar más de 24 planes estratégicos cuyos compromisos eran que hubieran hecho una evaluación ex ante y una evaluabilidad previa. A partir de 2019 hemos empezado a recibir encargos de evaluación intermedia. Pocos, tengo que decir, pero ya confían en nosotros para que hagamos evaluaciones intermedias. Y ya este año 2020 hemos empezado a que nos evalúen, a que nos pidan evaluación de resultados. Es verdad que son planes que se han ido elaborando y desarrollando durante estos 4 o 5 años, que ya cuentan con una serie de elementos que permiten que podamos evaluar una vez que hayan finalizado, porque una de las cuestiones que estuvimos viendo cuando hicimos el diagnóstico de cómo estaban los planes, elaboramos un diagnóstico de 72 planes publicados en la Junta de Andalucía en 2018 y descubrimos que muchos de ellos eran imposibles de evaluar porque o no tenían un diagnóstico concreto o sus objetivos no eran evaluables o los indicadores no tenían fuentes. En fin, había una serie de requisitos que no cumplían y que por tanto impedían que por muchas ganas que se tuvieran de evaluar esto se pudiera dar. Bien, esto es los hitos que hemos ido haciendo de una manera muy somera. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho con un área de 3 personas, en las que yo soy la persona que lo coordino, pero tenemos también otras 2 personas, un economista y un matemático, que voluntariamente han venido a este área. Tenemos una oficina técnica, que es una empresa consultora, que está hecha con un grupo, con un equipo, y con una 4ª persona, que es la que genera la jefa de grupo. Y por último, con los 39 colaboradores activos que tenemos en este momento en el grupo. Aquí están los 7 manuales que hemos elaborado hasta ahora, además de los 3 primeros, que es el análisis de evaluabilidad previa, la evaluación ex ante de las políticas públicas y la elaboración de planes estratégicos, que fueron los 3 primeros que se elaboraron en 2017. Hemos ido elaborando otro tipo de manuales, como son las bases para la evaluación de impacto, la evaluación de enfoque de género, la guía para evaluar el diagnóstico desde una perspectiva participativa y la guía para hacer planes de choque o estudios pilotos. Todos estos planes los podéis bajar gratuitamente en la página web del Instituto Andaluz de Administración Pública. Bueno, dejo ya un poco de hacer el planteamiento general y de hablar de mi libro, que es de Andalucía, pero no tenía más remedio que comentaros nuestra experiencia antes de explicaros cómo diseñamos nosotros la evaluación de las políticas públicas, qué entendemos por un diseño de una evaluación. Este es un tema muy técnico, que de hecho casi siempre quien lo hacen son evaluadores, no es un tema que normalmente el personal que está a cargo de un plan o que le han encargado que se evalúe un plan en un determinado departamento de la Junta tenga que ponerse a diseñar un plan. Pero es muy importante que sepa en qué consiste, porque a la hora de que haga un encargo a un equipo de evaluadores internos o a una empresa o a una universidad, es importante que sepa de qué va esto del diseño y sepa valorar si las propuestas que le están haciendo desde estos técnicos es adecuada o no es adecuada. Una cuestión que creo que es importante destacar es que nosotros desde Andalucía somos partidarios de lo que se llama la evaluación mixta e independiente. La evaluación mixta es una evaluación que está hecha tanto por el personal interno de la Junta como por personal externo, que puede ser consultores
otro organismo dentro de la Junta que esté dedicado exclusivamente a la evaluación, como en nuestro caso, o universidades o cualquier otra personas expertas en evaluación. Creemos que es importante que desde el principio esté implicado el órgano promotor en el diseño, en el desarrollo, en la búsqueda de información y todo, porque en el proceso mismo de la recogida de información, el propio órgano promotor aprende mucho. La experiencia que tenemos es que encargos externos de evaluación no han generado luego un cambio de verdad en las mejoras de las políticas públicas. Se ha entregado un trabajo que es muy bueno, que está bien hecho, pero hemos sido incapaces desde los órganos internos de la Junta de incorporar esos cambios que nos decían porque no hemos entendido el porqué. Por eso nosotros partimos de un modelo mixto en el que deberían de estar involucrados en el diseño tanto los organismos y los departamentos internos de la Junta como los externos y expertos en evaluación. A su vez, es importante decir que hay distintos modelos a la hora de diseñar una evaluación. Yo os voy a hablar fundamentalmente de la evaluación basada en stakeholder, o lo que es podemos decir, el término técnico, pero para que lo entendamos todo, es la evaluación basada en todos los participantes o en todos los colectivos implicados en la política pública. Nosotros partimos de que una política hay una serie de agentes interesados, agentes implicados de manera directa o indirecta en la política pública, desde el propio órgano promotor hasta los propios personas destinatarias, pasando por los agentes que trabajan con ellos directamente, que tienen que estar implicados en el proceso de evaluación. Y de este tipo de evaluación en la que existe una participación de todos los agentes es del modelo de diseño del que os voy a hablar. En principio, he establecido estos seis grandes pasos para explicaros el diseño de una evaluación de políticas públicas. Voy a hacer una explicación muy somera, creo que tardaré una media hora en explicaros, pero creo que luego podéis preguntar todo lo que queráis y ya está. En cuanto a la primera parte, será determinar el alcance, hasta dónde podemos llegar a la hora de decidir qué tipo de evaluación vamos a hacer. El segundo punto en este modelo de evaluación basada en stakeholder es el mapeo de los actores, o sea, saber quiénes son los agentes implicados. El tercer punto son la generación de las preguntas de evaluación. El cuarto punto son organizar esas preguntas de evaluación en base a criterios de evaluación. A partir de ahí pasaríamos a los indicadores para acabar con la matriz de evaluación, que es donde se recogen las técnicas y las fuentes a través de las cuales se va a realizar la evaluación. Bueno, vamos a ir poco a poco. No es mucha tela, pero vamos a hablar poco a poco. Empecemos por determinar el alcance de la evaluación. Cuando una persona quiere hacer una evaluación, puede ocurrir que de pronto, de no haber hecho nunca una evaluación, quiera que la evaluación responda a todas las preguntas. Eso no puede ser. Una evaluación tiene que ser una cosa limitada, contextualizada y que responda a preguntas muy concretas. Por eso lo primero que tenemos que determinar cuando vamos a querer hacer una evaluación es qué pretendemos conocer con la evaluación. Y la evaluación dará respuesta a algunas preguntas, pero no a todas las preguntas que tengamos. Por lo tanto, tenemos que saber cuáles son las preguntas más pertinentes y más necesarias. Y además, tenemos que saber por qué se está planteando esta evaluación. Hay un planteamiento, es un mandato, hay alguien que ha dicho que hay que hacer la evaluación, es un tema que hemos detectado que existen problemas, pero no sabemos cuáles y por tanto queremos conocerlos. Es una cuestión de que en este momento ha sido un momento propicio y nos planteamos que por qué no evaluamos y así incorporamos esta dinámica. Sea cual sea la justificación por la que se ha decidido hacer una evaluación, es importante que el grupo de evaluadores y las personas que diseñan la evaluación lo tengan muy en cuenta. A partir de ahí, a partir de la primera petición que hace un órgano promotor de que quiere hacer una evaluación, hay que empezar a dar un paso siguiente, que es detectar las necesidades de información de todos los colectivos implicados, empezando lógicamente por el órgano promotor, por el departamento que quiere hacer la evaluación. Hay que tratar de ver qué tipo de información es la que está buscándose, qué es lo que se quiere evaluar. Y no se trata de juntar un montón de información, se trata de seleccionar precisamente y de priorizar la información más importante que está relacionada con la evaluación. Y uno de los filtros que nos va a ayudar a decidir cuáles de esas necesidades de información son las que vamos a tener en cuenta, tiene que ver con la utilidad. Una evaluación en el marco de las administraciones públicas tiene que ser una evaluación útil. Nosotros no somos investigadores de la academia, de la universidad, que las evaluaciones pueden ser investigaciones de carácter académico por el cual se aprenda sobre un terreno. No, nosotros lo que queremos es conocer qué ha pasado y utilizar esas informaciones, ese informe de evaluación, utilizarlo para verificar si se ha hecho correctamente un plan, para valorar si ha sido
de manera correcta o no, si en qué grado se han conseguido los objetivos o qué resultados se han logrado. Es decir, tenemos que saber qué utilidad le queremos dar a la evaluación. Si la vamos a usar para dar un informe a un comité directivo, si los vamos a utilizar para que los agentes que están trabajando aprendan qué funciona y qué no y cambien su manera de trabajar. Esa utilidad va a marcar también el tipo de evaluación que tenemos que hacer. Por último, también hay que tener en cuenta el contexto. No es lo mismo el contexto actual que tenemos del COVID, que nos va a limitar en algunas maneras de hacer la recogida de información, o tiene que ver también con el tiempo que tenemos. No podemos eternizarnos en la administración con unas evaluaciones que duren 1 año o 2 años. Tenemos que hacer evaluaciones que duren en torno a 6 meses como mucho. No es que tengan que durar 6 meses. He dicho 6 meses por decir un periodo temporal que realmente permita hacer algo serio y que sea útil y que se pueda implementar en el siguiente plan. Tenemos que saber si con los recursos que contamos, sean con los que se encargan fuera, sea con los propios que tiene el órgano gestor, pues podemos también llevar a cabo un tipo de evaluación a otro. Todo esto, principalmente los recursos humanos, la utilidad, la información de partida es la que nos va a ayudar a determinar el alcance de la evaluación. Si lo que se quiere hacer es también, dependiendo del momento en el que estamos, una evaluación ex ante, es decir, antes de que empiece a implementarnos para saber si es el mejor plan que tenemos, o es una evaluación intermedia que lo que quiere es recoger cómo está funcionando para establecer mejoras antes de que acabe el plan, o quiere ser una evaluación de resultado que lo que fundamentalmente quiera decidir es qué tipo de resultado se ha logrado. Esto evidentemente va a predeterminar el tipo de recogida de información que se va a hacer. Pasemos entonces al segundo momento. Ya os he dicho que estamos hablando de un diseño de evaluación basado en stakeholders, basado en participantes, en partes interesadas. ¿Quiénes son estas partes interesadas? Pues son todos los actores relevantes que puedan estar implicados de manera directa o indirecta en la política pública que queremos evaluar. Por supuesto, los promotores, aquellos órganos de departamento que está impulsando la política, pero también los gestores, que en muchos casos pueden ser las delegaciones territoriales, pueden ser ayuntamientos o pueden ser diputaciones o otros organismos públicos. También estarán otros informantes clave, que pueden ser personas expertas, personas que implementan los programas a nivel territorial. En algunos casos, los programas que hacemos los están implementando, por ejemplo, ONGs. Ahora mismo he tenido una reunión a las 8:30 sobre problemas sobre un plan para personas sin hogar. Bueno, pues evidentemente aquí las ONGs tienen un papel fundamental. Personal destinatario, por ejemplo, en casi todos los sitios, incluso los menores pueden perfectamente ser una buena fuente de información cuando estamos hablando de un plan de infancia, por ejemplo, los profesionales que están a cargo, el sector empresarial, si estamos hablando, por ejemplo, del sector de discapacitados, hay una gran red de servicios que están a cargo del sector privado, otros organismos públicos. Todos los actores son relevantes. Saber cuáles son los actores que están implicados es muy importante para las personas que van a diseñar la evaluación. ¿Por qué? Porque pueden funcionar o bien preguntándole qué tipo de información les sería útil con la evaluación, o bien porque pueden ser fuentes de información cuando empezamos a recoger la información acerca de cómo ha funcionado o cómo va a funcionar el plan, y porque además también pueden ser la audiencia de la evaluación, es decir, las personas a las que vayamos a dirigir el informe de evaluación. Y esto es muy importante. Aquí os pongo el ejemplo de un mapa de actores que estamos haciendo en la Junta de Andalucía con la Consejería de Igualdad y de Política Social y Conciliación para el segundo plan de infancia. Aquí hemos detectado las consejerías que están implicadas, en nuestro caso Presidencia, Educación, Salud, Justicia, Interior y Empleo. Otros órganos directivos que están muy implicados, como son la Dirección General de Infancia, el Instituto de Juventud o el propio Instituto de Administración Pública. Otros organismos públicos, como son el Organismo de la Dependencia, el Observatorio del Menor o el Defensor del Menor. Otros colaboradores que han tenido un papel muy importante, que ha sido UNICEF, Cruz Roja, la Universidad de Huelva, la Diputación de Sevilla y la Diputación de Córdoba. Y luego una serie de agentes territoriales que son una serie de ayuntamientos en los que se ha implementado este plan en los distintos territorios de Andalucía. Bueno, pues una de las primeras cosas que hemos hecho es precisamente hacer este mapeo que nos ha permitido saber quiénes son los que están implicados en el plan que queremos evaluar. Una vez que tenemos claro quiénes son las personas que están implicadas, lo primero que hemos hecho es intentar detectar sus necesidades informativas, porque queremos que al final la evaluación responda a esas necesidades que tienen las personas más implicadas. En nuestro caso, hemos hecho, en este caso de infancia, hemos hecho el análisis de necesidades informativas
por un lado, del propio órgano gestor y de los que estaban implicadas también las ONGs y el Instituto y el Observatorio del Menor, y también hemos hecho unas entrevistas con los técnicos, con un grupo de 5 o 6 técnicos de infancia y juventud que trabajan en los territorios, además de con entrevistas a la directora y a la subdirectora. Con el conjunto de todas estas técnicas que hemos hecho, hemos tratado de saber para qué quieren ellos evaluar, qué tipo de información es la que quieren que salga de la evaluación. Lo importante no es sumarlas, no es decir, pues vamos a dar respuesta a todas las preguntas que tenga la gente, sino elegir las que son más pertinentes, las que son más importantes en el contexto del tipo de evaluación que vamos a hacer. En nuestro caso, como vamos a hacer una evaluación de resultados en infancia, evidentemente todo lo que tenga que ver con otras cosas, como por ejemplo con el diseño, pues en este momento no son las más importantes que vamos a determinar. Pero sin embargo, las que tienen que ver con los resultados, pues para nosotros son importantes porque estamos hablando de una evaluación final. Además, coincide que en muchos casos la mayoría hacen hincapié en determinadas necesidades de información. Lo que hacemos es intentar que al menos la evaluación responda a esas preguntas que todos los agentes implicados quieren. Como veréis, aquí no hemos acudido a menores para preguntarles qué necesidad de información tenemos. No nos vamos a pasar 3 meses buscando información para saber la información que se necesita, pero sí buscaremos a los menores luego para buscar la información de la evaluación. En definitiva, se trata de estar seguro que la información que va a aportar la evaluación va a ser utilizada y por qué. Una vez que tenemos la necesidad informativa con las personas a las que nos hemos dirigido, que ya os he dicho que en el caso de infancia han sido la dirección, la subdirectora y la directora, la oficina técnica compuesta por la Dirección General de Infancia, más el Observatorio, más Universidad de Huelva, más UNICEF, que tenía un papel muy importante, y por otro lado los técnicos de juventud. Estas preguntas, estas necesidades informativas se tienen que convertir en preguntas de evaluación. Esto ya es un paso que tiene que hacer un técnico. ¿Y cómo se construyen esas preguntas de evaluación? Pues en primer lugar, la primera selección es que tienen que ser preguntas que sean posibles de responder en el momento en el que estamos y con la información que tenemos. Si se plantea que se quiere recoger una información de la cual no se ha recogido ninguna información a lo largo de la implantación del plan, evidentemente esa pregunta tiene que dejar descartada. Por otro lado, las preguntas tienen que estar vinculadas a criterios de evaluación. En la siguiente diapositiva veremos qué son los criterios de evaluación. Debe valorar y no indagar, es decir, esto no es una investigación. Las preguntas de evaluación lo que pretende saber es cómo han funcionado las cosas. ¿Esto ha funcionado bien? ¿Ha funcionado mal? ¿En qué grado? ¿En qué medida? ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Pero vamos a valorar si el plan ha funcionado. Y entonces no vamos a indagar si la infancia en Andalucía tiene problemas de participación. No, eso se tendría que haber hecho en el diagnóstico, no en la evaluación. En cuarto lugar, las preguntas de evaluación tienen que responder a los intereses de los actores. Por eso nosotros preguntamos por la necesidad de información a un grupo lo más amplio posible, para que no sean solo las respuestas que necesita el director o la directora del organismo, sino para que respondan a los profesionales y a todas las entidades que están implicadas en la política. Por último, por supuesto, tiene que estar relacionada con el plan o el programa. Todo lo que se salga del plan o programa que voy a evaluar no debe estar en las preguntas de evaluación. Tiene que estar ligada al ciclo que vamos a analizar. Si es una evaluación de resultados, las preguntas tienen que hacer relación con la evaluación de resultados. Y las preguntas no son indicadores. Luego veremos la diferencia entre una pregunta y un indicador. Y tampoco son preguntas de cuestionario. Mucha gente cuando queremos responder, le preguntamos a la gente, estas son las preguntas de evaluación que queréis, creen que lo que estamos haciendo son preguntas de cuestionario. No, no, no. Las preguntas de evaluación son las preguntas que el informe va a responder a través de un cuestionario, a través de una entrevista o a través de lo que sea. Luego habrá más preguntas pequeñas, pero son las preguntas que debe responder el informe de evaluación. Vamos a ir viendo poco a poco cómo pasa esto. Bueno, para que veáis un ejemplo y podamos entender más claramente a qué me estoy refiriendo. Por ejemplo, si la gente pregunta, quiere la necesidad informativa, te dice que quiere saber si el programa ha logrado resolver los problemas del colectivo, las preguntas que tiene que elaborar el propio equipo evaluador son preguntas más concretas que permitan tener una respuesta en un informe de evaluación. ¿En qué medida se han logrado los objetivos previstos? Bueno, ¿en qué medida? A lo mejor es el 75% de los objetivos que nos planteamos se han logrado. Eso sí se puede evaluar. ¿En qué grado las medidas han facilitado resultados?
Aquí estamos viendo hasta qué punto las medidas previstas son las que están vinculadas a los resultados, porque podemos haber obtenido buenos resultados, pero tenemos que analizar en una evaluación en qué medida podemos atribuirnos al propio plan, o al menos podemos decir que hemos contribuido a esos resultados. Si estamos teniendo una necesidad informativa, que queremos saber si estamos haciendo todo lo posible para resolver el problema de una forma ágil, las preguntas que tendrá que hacer el evaluador será, por ejemplo, si se han respetado los programas y los tiempos previstos. O si estamos en una evaluación ex ante y todavía no se ha implementado, pues qué otras estrategias podrían resolver la situación de forma más rápida. Si hemos diseñado de una manera el plan, pero existen otras estrategias, de esa manera podríamos resolverlo para que fuera más ágil. Estáis viendo que dependiendo del momento en el que estamos, haremos un tipo u otro de preguntas de evaluación para la misma necesidad formativa. Para la necesidad del programa está bien diseñado o si sabemos si podremos alcanzar los objetivos de estas medidas, lo que vamos a analizar es si existe coherencia entre el análisis de la realidad, el diagnóstico, los problemas que la gente tenía en ese colectivo y los objetivos que hemos planteado y las acciones que hemos hecho. Trataremos de ver si realmente las actividades que nos habíamos previsto están correlacionadas o no con el diagnóstico y con los problemas que habíamos detectado. Por eso tenemos que ir haciendo preguntas que sean mucho más concretas y fáciles de contestar. Si lo que queremos saber es si se está alcanzando a la población diana que más lo necesita, la pregunta de evaluación puede ser en qué medida los servicios y acciones que se han puesto en marcha en este plan están siendo aprovechados por la población diana. La población diana podría ser, por ejemplo, el colectivo de jóvenes entre 18 y 25 años para un plan de inserción laboral y, sin embargo, luego hemos llenado los cursos de formación con personas de más de 25 años porque queríamos tenerlos cubiertos. Bueno, pues la respuesta aquí será que no los hemos llenado en un 50% con la población diana y otro 50% con otra población. Bueno, pues estos son tipos espero que con este tipo de ejemplos veáis la diferencia entre una necesidad informativa y una pregunta concreta que el equipo de evaluador tiene que hacer para tratar de responder durante la evaluación que va a poner en marcha. ¿Y cómo se relacionan cada una de las preguntas? Pues las preguntas se relacionan con lo que se llaman criterios de evaluación. ¿Y qué son los criterios de evaluación? Pues ahora los veremos cuáles son los criterios. Os he dicho que nosotros estamos en un diseño de evaluación basado en stakeholder, que es la parte izquierda. Pero también hay otra manera de diseñar la evaluación, que es la evaluación basada en criterios. Es decir, en vez de empezar primero por las necesidades informativas, redactar la pregunta y luego vincularla a un criterio, que es como nosotros trabajamos, y ahora os lo enseñaremos cómo lo hacemos, existe otro modelo, que no es el que nosotros hacemos, en el que primero se selecciona el criterio, luego se elabora la pregunta que esté relacionada con las necesidades informativas. Los dos enfoques son correctos, metodológicamente correctos. Yo os voy a hablar del que nosotros ponemos en marcha, que es que se basa primero en la necesidad informativa, luego en las preguntas y luego se anexiona los criterios. ¿De qué tipo de criterios estamos hablando? Pues dependiendo de si estamos en una evaluación ex ante o de una evaluación ex post. Si estamos antes de empezar, nos interesa saber si el plan que tenemos es pertinente, si existe coherencia interna entre sus partes, si está en coherencia externa con otros planes que hay a nivel nacional o internacional, si va a ser viable, si está bien adaptada la cobertura que tiene prevista, si se ha hecho con participación, etcétera. Si estamos hablando de una evaluación ex post, o sea, final, pues, o de resultados, pues entonces lo que nos interesará es saber la eficacia, si hemos logrado o no hemos logrado los objetivos, la eficiencia, si lo hemos hecho de la manera con el menor costo posible, el impacto que ha tenido en el colectivo al que nos queríamos dirigir, si es posible replicarlo, cuál ha sido la cobertura real, si es sostenible o no sostenible. Es decir, que dependiendo del momento en el que estamos, podemos utilizar unos criterios de evaluación u otros. Como os he dicho, nosotros lo que hacemos es, una vez hecha la necesidad informativa y la pregunta de evaluación, buscar a qué criterio de evaluación corresponde. Por seguir con los ejemplos, pues voy a ir a la cuarta línea, si se está alcanzando la población diana que más lo necesita. Esa era la necesidad de información. Nosotros aquí hemos elaborado dos preguntas: en qué medida los servicios y acciones del plan están siendo aprovechados por la población diana y si existen sesgos de cobertura. Evidentemente, el criterio de evaluación que aquí se está realizando es el de cobertura. Queremos saber en qué medida se ha cubierto a la población diana.
Si cogemos el último de los ejemplos, si están implicados todos los agentes interesados en la política, las preguntas que podríamos hacer es si existen representantes de los diversos actores en el seguimiento de la implementación o si reciben todas las personas y las organizaciones afectadas suficiente información sobre el plan o programa a lo largo de la ejecución. Bien, pues esto pertenece al criterio de participación. Como hemos visto, los que tienen que ver con lograr objetivos tienen que ver con el criterio de eficacia, con lograr objetivos de manera, con el menor coste posible, tienen que ver con el criterio de eficiencia, y de que exista coherencia entre el diagnóstico, los objetivos y las acciones, tiene que ver con el criterio de coherencia interna. Bueno, esto es duro, sé que estamos hablando de cosas muy técnicas, he tratado de poneros ejemplos y de explicaros lo mejor posible. En cuanto acabe, por supuesto, estoy muy abierta a que me hagáis todo tipo de preguntas. Viene otro tema aquí importante. Una vez que ya tenemos las necesidades, tenemos las preguntas y tenemos los criterios, vienen los indicadores. Pero, ¿qué son los indicadores? Pues los indicadores son un señalador, una medida, un número, un hecho, una opinión que mide los cambios desde la situación inicial que nos habíamos planteado a la situación deseada o conseguida. Para cada pregunta tiene que haber como mínimo un indicador, pero un indicador que tenga ya una fuente prevista. Podemos estar utilizando indicadores desde nuestro Instituto de Estadística que ya esté ahí, o bien tenemos que prever su fuente. Si ese indicador no está, lo que ocurre es que lo que haremos durante la evaluación es buscar una fuente de información que nos dé información para que podamos realmente coger la información que ésta nos requiere. Vamos a poner unos ejemplos porque creo que es la mejor manera de explicar lo que estoy diciendo. En el primer caso, el programa logra resolver los objetivos. Las preguntas de evaluación son ¿en qué medida se ha logrado el objetivo previsto? Bueno, el indicador sería porcentaje de alumnos finalizados en una actividad formativa, o la tasa de empleo de los jóvenes a los 6 meses de haber terminado la formación. Si tenemos esos indicadores, podremos decir en qué medida se ha logrado o no se han logrado los objetivos previstos con respecto a la inserción laboral. Si la pregunta de evaluación es en qué grado las medidas han facilitado los resultados, tendremos que tener un indicador, en este caso cualitativo, del grado de correlación entre la medida puesta en marcha y el resultado según los técnicos que la han llevado a cabo. Si se han resuelto los problemas de forma más ágil, que era lo que quería saber los técnicos o los directivos, y la pregunta de evaluación es qué problemas han dificultado conseguir los objetivos, pues el indicador podría ser número y tipo de problemas que se han detectado en la ejecución. Y luego, ¿qué sistemas de solución de los problemas han funcionado mejor? Pues la pregunta podría ser, el indicador podría ser grado de efectividad de las reuniones, notificaciones y partes para resolver los problemas. Es decir, tratar de elaborar de las 3 estrategias que se han puesto en marcha, cuáles de ellas, en función de las personas que estén implicadas, han considerado que ha sido más eficaz. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de volver a replicar aquellos sistemas que han funcionado y dejar de usar los que no funcionen. Me resulta difícil, sin ninguna pregunta, seguir para adelante, pero voy a seguir y voy a tratar de terminar porque ya estamos terminando. Al final, ¿todo esto para qué nos sirve? Todo esto nos sirve para diseñar una evaluación y para dejar la constancia en un cuadrito muy simple que se llama la matriz de evaluación. La matriz de evaluación sirve para diseñar la recogida de información, seleccionar las fuentes, es decir, las personas que nos van a dar la información, determinar las técnicas, es decir, el mecanismo por el cual recojo la información, y organizarlo, el cuándo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer y quién va a ser el responsable de hacerlo. Aquí os he puesto un ejemplo de matriz de evaluación. Lo primero que ponemos a la izquierda es la información que se va a recoger, o en su caso los indicadores. Aquí no he puesto los indicadores porque sería muy detallado y muy pequeño, todos los indicadores. En la segunda columna, en función de qué tipo de información voy a recoger, pongo la fuente, es decir, a quién tengo que recurrir para que me dé la información. Si quiero saber que, por ejemplo, en la primera columna, la primera fila, el análisis de los informes de seguimiento, porque estoy haciendo una evaluación de resultados, la fuente me la tendrán que dar los gestores, la técnica será el análisis documental y lo hará una persona en el primer mes. Empezaremos por analizar la documentación ya existente. Si lo que quiero saber es la opinión de los profesionales sobre la estrategia, acudiré al personal técnico. Una de las técnicas que podría ser entrevista, también podría ser un cuestionario, y se van a ocupar 2 evaluadores durante el segundo mes. Si lo que quiero es saber qué necesidades no han estado cubiertas, la fuente será la población destinataria, podré hacer una consulta online y lo hará el fulanito de tal.
Si lo que quiero conocer es la opinión técnica de las personas expertas en el sector, podré recurrir a 3 personas expertas, haré un grupo focal y lo haré en el mismo tiempo que pueda estar consultando a la población destinataria. Y finalmente tendré que hacer un análisis de todos estos resultados, tabularlos, categorizarlos, de manera que pueda aprender de todo ello para poder llegar a unas conclusiones. En definitiva, esto me permitirá hacer un calendario de trabajo en el cual podremos tener primero documentarnos, luego diseñar las técnicas, luego preparar el campo, la captación, la preparación, la sala, el instrumento de recogida, la guía de la entrevista, el cuestionario para la encuesta. Luego pasaremos a un momento en el que se recogerá la información, luego pasaremos al análisis global, interpretaremos los datos y, por último, elaboraremos un informe. Me voy a detener un poquito en lo del informe. El informe no puede ser 300 páginas que nadie se lea. El informe tiene que ser un documento muy sucinto que permita a cada uno buscar esa utilidad que estábamos buscando. Por tanto, haremos un informe diferente, corto para la directora y la subdirectora, en este caso, ¿no? Cuando estoy hablando de infancia, que pueda tener 30 40 páginas en el que resumiremos los principales aspectos positivos y a mejorar de ese plan y las propuestas de mejora. Haremos otros muy diferentes para los técnicos que implementan el plan, en el que haremos mucho hincapié sobre cómo ha funcionado, qué no ha funcionado y de qué manera podemos mejorar las cosas que han funcionado. Y luego haremos otro para el personal destinatario, que será bastante más sencillo, más cortito, más visual, pero que también es importante. Es decir, que el informe final no pueden ser 300 páginas muy bien hechas que alguien guarde en un cajón, sino que son distintos informes dependiendo de las distintas audiencias. Y nada más, esto es lo que he querido decir con respecto al diseño, es mucho más complicado todo esto. Espero que con esta charla más o menos habéis entrado y ahora mismo pues estoy a vuestra disposición, no solo ahora personalmente, sino en este correo evaluación.políticas.iap de la Junta de Andalucía, donde podréis preguntarme lo que queráis, pero también en nuestra página web que podéis encontrar todo tipo de información. Muchísimas gracias, Mar. Ha sido todo muy claro y la verdad es que sí, que es un tema denso, es un tema que hay que analizarlo, no es sencillo, pero bueno, nos lo has explicado fenomenal y yo creo que, como tú decías, ahora llega el momento ideal para que la gente pueda preguntar, para que puedan aclarar todas las dudas que hayan surgido al respecto de tu presentación. Y de hecho, abrimos ya ese turno de preguntas. Os recuerdo, podéis pulsar el botón de levantar la mano en el panel que tenéis de gestión, a través del cual, si pulsáis sobre ese botoncito, yo identifico que queréis hacer alguna pregunta y os habilito el micrófono. Si no tenéis micrófono, preferís no hacer uso del mismo, a través del panel de preguntas, ese panel de preguntas que podéis escribir cualquier cosita. A ver, nos empiezan a llegar preguntas. Bueno, muy interesante y me gustaría profundizar en la diferencia para ti con las auditorías. Nos lo dice María Teresa. Vale. A ver, yo no soy una experta en auditorías, soy experta en evaluación de políticas públicas. Las auditorías las hacen normalmente los economistas y la auditoría lo que pretende saber es si los fondos que sean generalmente públicos, ¿no? Que se han arbitrado para poner en marcha una política realmente se han hecho de manera correcta, si se están utilizando para lo que se había dicho que se iban a utilizar y si realmente se han utilizado a tiempo, de manera ágil y de manera correcta. Yo creo que la auditoría, ya digo que no soy una experta en el tema, tiene un componente económico fundamental, en donde lo que importa es rendir cuenta acerca de las cuentas, mientras que en la evaluación de políticas públicas rendimos cuenta acerca del uso que hemos hecho de esa economía, si realmente ha servido para lograr. Cuando hablamos de políticas públicas, hablamos de una política que pretende mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. La política lo que hace es que tiene un colectivo, en vuestro caso es la Junta de Castilla y León, pues toda la región y todas las personas que viven allí, en nuestro caso las personas que viven en Andalucía, y estamos aquí y nos pagan a los políticos y a los funcionarios y a las personas empleadas públicas para mejorar la calidad de vida. Esa es nuestra función y todo plan debe de intentar mejorar esa calidad de vida detectando problemas públicos, problemas que son que afectan a muchas personas y que por sí mismos no pueden resolver. La auditoría lo que trata de ver es si los recursos económicos que se han puesto a disposición de esas políticas se están utilizando de manera correcta y están teniendo los frutos que se plantean. No sé si habrá algún economista entre las personas participantes que quiera aclararlo un poco mejor.
Estupendo. Pues nada, si alguien se anima, pues ahí pulséis el botoncito de levantar la mano, por favor, y os hago partícipes de la sesión. Muchísimas gracias, Mar. Nos dice, por otro lado, Carlos Emilio, enhorabuena por la explicación. Creo que tocará repasar los manuales a los que has aludido para empaparse bien de los conceptos. ¿Se podría compartir el enlace al sitio donde se pueden encontrar esos manuales? ¿Los tienes ubicados? ¿Tienes la dirección? Se me ha ido la voz. A Perdona, ver, Carlos, se Mar. me ha ido la voz. Vale, perfecto. Te repito la pregunta, por favor. Sí. Nada, te decía que nos decía Carlos Emilio, enhorabuena por la explicación. Creo que tocará repasar los manuales a los que has aludido para empaparse bien de los conceptos. ¿Se podría compartir el enlace al sitio donde se pueden encontrar dichos manuales? Vale, voy a buscarlo ahora mismo en la página web. Pero vamos, que si ponéis en San Google y app, simplemente IAAP, vais a encontrar ¿ves? Lo voy a hacer yo así igual. No te preocupes porque ha sido Miguel Ángel tan amable de pasármela y la voy a compartir con todos por el chat. Creo que es Vale, este. pero bueno, ¿lo abro yo o lo abres tú entonces? ¿Lo haces tú? No, lo abro yo si quieres o si quieres explicarlo. Mira, ahí lo tenemos Vale, en pues pantalla. ábrelo tú y si te fijas aquí, exactamente, primero entra al instituto y aquí, si vas a la página anterior, ¿puedes ir a la página anterior? Es que Sí. Vale, pues para que sepan cómo entrar a instituto, a inicio. Eso es. Eso es. Pues cuando tú entras en el instituto, ves que está a la derecha, evaluación de políticas públicas. Pincha ahí en evaluación de políticas públicas. He dicho 2 veces sin querer. Evaluación de políticas públicas. Exacto. Y ahora aquí tenéis precisamente las jornadas que tenemos el 3 de diciembre, que os animo a que apuntéis, de evaluación de políticas públicas, son totalmente online. Y aquí a la izquierda tenéis una serie de explicaciones de las cosas que hacemos y dentro está una de estas pestañas que se llama documentación. Si la picas. Y aquí en documentación tenéis los libros que os podéis bajar. Simplemente picáis y os lo descargáis. Ahí está, fenomenal, funciona genial. Vale, os he compartido el enlace directo a esta página de donde están los manuales a través del panel de chat, ¿vale? Ahí tenéis el enlace. Muy bien, pues seguimos, muchas gracias. Seguimos con alguna pregunta que siguen llegando algunas preguntillas. Y muchísimas gracias, Miguel Ángel, por facilitarme el enlace para haberlo buscado. Nos comenta Beatriz. Respecto a lo que está hablando ahora, si se utilizan criterios de eficacia en la evaluación, ¿no se comprueba si los costes de la política pública se han derivado de lo inicialmente previsto? Bueno, la eficacia lo que trata de ver es si el plan que se ha realizado se ha hecho con el menor coste de recursos posible. Y cuando hablamos de coste de recursos no nos referimos solo a los económicos, que también, sino que también puede ser coste humano, coste de tiempo, coste de recursos materiales. Lo que tratamos de ver es si esa evaluación ha sido eficiente, de alguna manera ha organizado bien todos sus recursos y los ha puesto a disposición para conseguir los objetivos al máximo. Pero nosotros el enfoque que tenemos no es... A ver, disculpad porque tenemos algún pequeño problema de conexión con Marc. Está empezando, se ve que A ver, Marc, perdona, se nos cortó un momento la conexión. ¿Puedes recuperar 10 segunditos para atrás? 15. Vale. Decía que para medir la eficiencia no solo medimos el coste económico, medimos la eficiencia en materia de recursos materiales, de recursos humanos, de capacidad de organizar los recursos adecuadamente para hacer las cosas bien, rápidas y eficaces. Y en eso la economía es una parte, pero no es toda. Nosotros no nos dedicamos a la parte económica porque tenemos otros departamentos en la Junta de Andalucía que se dedican a hacer el control económico. Nosotros no nos dedicamos a hacer control económico, nos dedicamos a hacer lo que nadie hace, que es saber si el control económico ha servido para algo, si finalmente se han logrado los objetivos previstos, no si se han gastado en las aplicaciones adecuadas o de la manera adecuada. Es una evaluación complementaria al control económico. Perfecto. Pues nada, ahí queda la respuesta y, por supuesto, Beatriz, si te queda alguna duda, pues tienes el panel para volver a preguntar. En cualquier caso, Beatriz, tenías la mano levantada. Si quieres, te habilito el micrófono y aclaras cualquier cosita con Mar. Mira, te acabo de activar el micrófono por si quieres hablar con ella. Y si no, seguimos con alguna otra pregunta. Bueno, parece que no. Beatriz. Que no puede hablar en este momento, me lo dice por el chat. Perdona, gracias, Beatriz. Muy bien.
Vale, de momento vamos a ver si hay alguna mano más levantada, de momento no. Nos comentaba Emilio, lo que pasa es que le he pedido que me reformulara la pregunta, Mar, porque no soy capaz de entenderla muy bien. Nos dice, a ver si tú, a lo mejor tú la entiendes mejor. Se parece en Venga. que, perdón, se parece en que pueden ser ex ante intermedia de resultados como las auditorías, aunque puedan llamarse de diferentes maneras, control interno, puntos suspensivos. Ujú. Veo que el tema de las auditorías Ha os llegado, ¿eh? interesa mucho. Ha llegado, sí. A lo mejor tendríais que haber traído un auditor en vez de a una evaluadora. A ver, ex ante, intermedia y final hace referencia a un tema temporal. Evidentemente se puede aplicar a muchísimos conceptos, seguramente a las auditorías también. Lo que está claro es que evidentemente, os puedo hablar de otro tema, por salirnos de la auditoría. Ahora mismo hay otra tendencia promocionada por la Comunidad Europea, que es la evaluación normativa, que también se hace ex ante y también se hace intermedia y final. Efectivamente, nosotros podemos estar evaluando si una norma realmente tiene un impacto social o no lo tiene. Si evaluar se puede evaluar todo. Nosotros lo que estamos evaluando son las políticas públicas y de eso es lo que puedo hablar. ¿Y cómo se implementan las políticas públicas? ¿Cómo se implementa la visión del gobierno que cuando llega a una administración como es una junta de una comunidad autónoma quiere y dice que va a hacer algo por la ciudadanía porque la ha puesto ahí por un proceso democrático? Pues lo hace a través de planes estratégicos. Planes estratégicos en las que decide qué situaciones que son problemáticas las quiere cambiar y las quiere mejorar y nos dice, y la vamos a apoyar dentro de 4 años a través de estos medios, poniendo estos recursos y estos programas. Nosotros lo que hacemos es evaluar esos planes estratégicos, esos planes que un gobierno decide poner en marcha, en donde decide poner su dinero para cambiar y mejorar la calidad de vida, realmente para solucionar un problema o para mitigarlo, porque hay problemas que no se pueden solucionar de ninguna manera, pero sí se puede hacer algo para que se mitiguen. Por ejemplo, como la salud, la hepatitis no se puede erradicar, pero sí se puede mitigar. La pobreza no se puede erradicar, desafortunadamente, pero sí se puede mitigar. Y en muchos casos, pues todos estos planes lo que pretenden es mejorar la calidad de vida. ¿A qué viene la evaluación? La evaluación viene a intentar demostrar si realmente la acción pública está logrando o no mejorar la calidad de vida. Entendemos que ya está bien de que la ciudadanía ponga la fe en que lo estamos haciendo bien y que nosotros mismos, con toda la buena voluntad del mundo, pensemos que lo que estamos haciendo está bien hecho. Pensamos que los profesionales de la administración pública y los políticos tenemos que pasar por un proceso de reflexión sistemática que nos permita saber si las inversiones que estamos haciendo de esfuerzo y de dinero están dando los logros, los objetivos que deberían estar dando. Y de esto se trata de la evaluación de políticas públicas. Fenomenal, muchísimas gracias. Teníamos antes mano levantada de María José, pero la bajó. Sí, María José, te invito a que la vuelvas a levantar si tienes alguna duda. Miguel Ángel nos pregunta por el panel de preguntas. Hola, quería preguntar cuál es la forma de disponer del personal que participa en el proceso de evaluación y cómo realiza su trabajo ese personal. Gracias. A ver, nosotros ya os he explicado antes de manera muy somera que empecé sola, ¿no? Que hace 5 años empecé sola. Posteriormente, el Instituto de Administración Pública, pues lo que ha hecho es colocar gente que tenía en otro sitio o que han venido de otras partes como virtuales y hemos conformado un equipo que ni siquiera tiene una estructura, no es un servicio siquiera que se llame Servicio de Evaluación de Políticas Públicas, pero hay una voluntad de que esto funcione y se han seleccionado 3 personas que, bueno, todas tenemos ya una trayectoria laboral, hemos sido jefes de servicio anteriormente, tenemos todo un nivel 27 consolidado, en fin, que ya hemos pasado por una serie de cuestiones y allí estamos a disposición de este proyecto. Pero esto era insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Como os decía, pues detectar una serie... Hoy, perdonar que hay un ruido en la calle, están recogiendo los cristales en mi calle. Detectar una serie de personas que estuvieran interesadas y les ofrecimos aprender con nosotros. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo primero que hicimos fue formarlos, les dimos la oportunidad de participar en un grupo de expertos, hacemos un plan de formación anual en el que ellos son prioritarios, les dimos la prioridad también en los cursos de inglés porque hay muchos textos que son en inglés y esas personas las cuidamos para que sigan formando con nosotros. Además de eso, tenemos reuniones con ellos trimestralmente, una jornada intensísima de todo un día en la que esas
esas personas expresan sus puntos de vista, dicen cómo debe ser la evaluación, exponen cómo podemos trabajar juntos y se comprometen anualmente a hacer un trabajo con un producto. Una cosa muy importante que quería deciros, los manuales que se han hecho no se han encargado a externos, son las personas colaboradoras de la Junta de Andalucía las que han hecho esos manuales. Es verdad que al principio les costó trabajo, pero se han hecho con equipos, con personas que entre todos han estudiado mucho, se han coordinado desde el área de evaluación de políticas públicas y a partir de ahí hemos hecho manuales con un lenguaje que pudiera entender de la Junta y que fuera un paso. Los manuales que hemos consultado son manuales académicos muy buenos, pero que no entendíamos en nuestro lenguaje. Pues estas personas, estos colaboradores nos han ayudado a traducir esos manuales a un lenguaje más sencillo que fuera posible utilizar dentro de la Junta. Esas personas también han hecho pues cosas como nos están ayudando con la difusión. Tenemos un portal de noticias que se llama Portal EPP de la Junta y ahí pues estamos pendientes de todas las noticias que hay en materia de evaluación en el mundo en español. Tenemos un boletín que emitimos cada 15 días, tenemos una revista que emitimos al mes. Todas esas cosas las hacen estos colaboradores que nos ayudan a estar al día en materia de evaluación de políticas públicas y ellos asimismo se forman y lo hacen. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen lo que ellos llaman el voluntariado administrativo. Es decir, que además de su trabajo, en parte de su jornada laboral, nos dedican un poco de tiempo. ¿Y por qué? ¿Cómo es que lo hacen? Pues lo hacen porque quieren, porque consideran que esta es un área que es importante y lo hacen porque además nosotros, en el momento que demuestran su interés por venir a trabajar con nosotros de manera voluntaria, lo que hacemos es que le mandamos una carta desde mi director a su director general o a su secretario general, dándole las gracias por la colaboración que esa persona hace y explicándole a su jefe, a su superior jerárquico, que esa persona, por supuesto, trabajará en su puesto de trabajo lo primero y lo más prioritariamente, pero que va a dedicar puntualmente un tiempo a colaborar con nosotros, un tiempo a trabajar con una estrategia que es transversal a la Junta de Andalucía y que en la medida que todos colaboremos conseguiremos implantarla. Esto que nos ha llevado a tener ahora 40 personas en las distintas consejerías que funcionan como antenas y que hacen y que venden la idea de la evaluación pues a sus compañeros, a sus jefes o a otros departamentos. No sé si te he respondido con lo del grupo de colaboradores, Javier. Yo espero que sí, y si no, pues ahí está otra vez el panel para poder preguntar. Al hilo de lo que comentabas, nos comenta Emilio, ¿el equipo es pluridisciplinar? Sí, el equipo es pluridisciplinar y esto es importantísimo. Nosotros en el Instituto de Administración Pública, como ha dicho Antonio, yo soy pedagoga, pero mis compañeros, uno es economista y el otro es matemático. En la oficina técnica, las personas que tenemos una persona que es ingeniera industrial, otra economista y otro sociólogo. Y la coordinadora es una especialista es licenciada en Derecho, pero es especialista en impulso de proyectos y en cooperación. Las personas que están en el grupo de evaluación, los colaboradores, estos 39 colaboradores, tenemos informáticos, pedagogos, psicólogos, médicos, trabajadores sociales, licenciados en políticas públicas, de todo, tenemos de todo. Y la verdad es que esto es lo que ha enriquecido mucho nuestro proyecto, precisamente la versión interdisciplinar. Estupendo, muchas gracias. Mira, nos comentaba María del Mar, muchas gracias por la conferencia. ¿Se podría utilizar la evaluación para mejorar el funcionamiento de cada servicio implicado en la implementación? ¿Podría ser uno de los objetivos de la propia evaluación? Me refiero a la eficacia y eficiencia de los recursos humanos, su formación adecuada al puesto, si están utilizando medios electrónicos que apliquen en los procesos, etc. Bueno, la evaluación de políticas públicas no tiene ese contexto. Eso sería otro tipo de evaluación. Como he comentado antes, la evaluación de políticas públicas tiene el contexto mucho más amplio, mucho más macro. Es la política pública, es decir, los planes estratégicos que van a resolver el problema del colectivo de discapacitados, del colectivo de las personas sin hogar, del colectivo de las personas que no tienen vivienda, de la salud pública. La evaluación de las políticas públicas va en el contexto macro, pero se hacen evaluaciones de otro tipo, no es a los que nos dedicamos nosotros, pero también esa es una evaluación de eficiencia de un servicio en la que tú tienes que gestionar mejor tu servicio y tienes que detectar tus problemas y establecer una estrategia de mejora. Y igualmente la evaluación sirve para aplicarlo al servicio, pero no es la evaluación de políticas públicas, eso es evaluación interna de la gestión de la administración pública, que es otro tema. Perfecto.
Mira, nos preguntaba Judith Isabel, buenos días, mi pregunta es si los indicadores deben fijarse de manera conjunta entre los evaluadores y los diseñadores de las políticas públicas con carácter previo a su implementación. Sí, fundamentalmente cuando, se está elaborando un plan estratégico, nosotros una de las cosas a las que más nos dedicamos no es tanto a la elaboración como ayudar a elaborar planes estratégicos que sean evaluables. Ahí es donde más estamos trabajando. Y una de las cosas que hacemos es que durante el diagnóstico intentamos que recojan todos los datos que existen de su sector o de su población a la que se están dirigiendo. Y cuando empiecen a montar los objetivos, los correlacionen con esos indicadores que ya existen, con los datos que ya existen. Si estamos hablando de empleo juvenil y lo que tenemos es la tasa de empleo entre 25 y 30 y luego a partir de 30, pues no pongan entre los indicadores la tasa de empleo entre 25 y 35 porque no la vas a conseguir. Intenta utilizar los indicadores existentes, aquellos que tú ya estás utilizando, que tiene tu servicio de interno o tiene tu servicio de estadística. Entonces, una de las labores que nosotros hacemos durante la elaboración de planes es ayudarle a seleccionar aquellos indicadores que son existentes, porque montar indicadores nuevos no es fácil. Inventártelo sí, tú te inventas un nuevo indicador, pero si no existe nadie que lo vaya a recoger y no existe nadie que lo vaya a tener, luego ese indicador no sirve para nada. Estamos hartos de tener planes antiguamente con 900 indicadores que nadie recogía. Nosotros somos más partidarios de que un plan tenga 8 o 10 objetivos estratégicos con 14 indicadores de contexto amplios y macroeconómicos, macrocontextuales, a ver si lo digo, macrosociales, esa es la palabra que estaba buscando, macrosociales, que no un de indicadores enormes. Otra cosa son los indicadores de resultado y de realización. Existen 3 tipos de indicadores. El indicador de contexto es el indicador que tú mides al principio de la aplicación del plan y que son los mismos que utilizas al final del plan, solo que al principio se llaman indicadores de contexto y al final se llaman indicadores de impacto. Pero la definición es la misma. Es ese indicador medido antes de la implementación y el indicador medido después. Son indicadores macro, de estos que estoy diciendo, tasa de empleo, nivel educativo de los jóvenes, este tipo de cuestiones. Luego está, por cada uno de los programas, tiene que haber unos indicadores que estén correlacionados con el programa. Si el objetivo del programa es formar y capacitar a 200 jóvenes de las zonas marginales en estrategias de búsqueda de empleo, pues el objetivo del resultado tiene que estar específicamente relacionado con ese objetivo. El indicador tendría que ser número de jóvenes que consiguen el empleo, de esos 200 a los que me he dirigido, no de todos los que me he dirigido. ¿Y los indicadores de resultados qué son? Pues son indicadores que empiezan con 0 y que se van llenando a medida que se van implementando. Y lo que implican es qué he hecho. Y a lo mejor lo que he hecho es una campaña de planificación, he editado un libro, he tenido tantas reuniones de foro, he logrado una jornada. Y lo que va hablando los indicadores de realización simplemente es contando las cosas que hacemos. ¿Qué es lo que pasa? Que la práctica que teníamos hasta ahora es que solo hacíamos indicadores de realización. Es decir, contábamos cuánto dinero nos hemos gastado y en qué nos lo hemos gastado, pero en ningún sitio decíamos para qué hemos conseguido con ese gasto y con esas cosas que hemos hecho. Lo que está haciendo la evaluación de políticas públicas es que además de decir qué dinero hemos gastado y qué hemos hecho con ese dinero, es decir, y hemos logrado con eso bajar la tasa de desempleo, mejorar la salud pública en materia de hepatitis, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ana María, al hilo un poco de lo que estás comentando, no sé si incluso a lo mejor se pisa un pelín y disculpa por ello. ¿La evaluación debería ser previa a la asignación de recursos económicos y personales de una política pública determinada o es necesario conocer cuáles serán esos medios para realizar la evaluación? Vale. Nosotros cuando hacemos el asesoramiento para la elaboración de planes estratégicos, uno de los apartados más fundamentales que hacemos es que haya un apartado en el que se diga cómo se va a hacer la evaluación y que se implique desde el principio una comisión, una serie de personas responsables de la evaluación, que se diga si se van a hacer informes anuales o bianuales, si va a haber una evaluación intermedia, cómo se va a hacer, a quién se va a dirigir, de tal manera que se determine desde
antes de que sea el plan implementado, cómo va a ser el sistema de evaluación. Y, por supuesto, que en el plan estén los indicadores de contexto y de resultados que permitan evaluarla. Si el plan lleva unos objetivos estratégicos generales que se cumplirán al final del plan con sus 10, 12, 14 indicadores de contexto, y si el plan lleva una serie de programas que serán entre 15, 20, 25 programas, y cada uno de ellos lleva su objetivo de resultado y sus indicadores, será muy fácil luego hacer la evaluación. Evidentemente, habrá que asignar personas al seguimiento y la evaluación de este plan. Y si, por casualidad, hay que prever una serie de estudios porque no estaban previstos en el diagnóstico y se pretende durante la primera fase de la implantación del plan precisamente generar nuevos indicadores, pues habrá que presupuestarlo, quién va a hacer ese trabajo y cómo va a hacerlo. Por eso todas esas decisiones se tienen que tomar durante la elaboración del plan estratégico, y si en alguna manera eso supone una presupuestación, pues contemplarla, por supuesto. Perfecto, vamos con otra preguntita. En este caso, una de diferencias, nos hace Emilio. Diferencias entre evaluación de las políticas públicas y calidad de los servicios públicos. Pues bueno, no es lo mismo, aunque está muy correlacionado, ¿vale? La calidad de los servicios es una de las cuestiones que tenemos que hacer y hace referencia a cómo tú estás dando tu servicio. Si yo me dedico, por ejemplo, a la formación como se hace en el Instituto de Administración Pública, se hace la formación de los empleados públicos, pues lo que hace es que se mide en cómo se está haciendo esa formación, si es la mejor formación que hace, si se logran los objetivos, y por supuesto está relacionada con una visión más amplia acerca de la política de formación de la Junta de Andalucía. Pero es una cosa más interna, más micro. La política, como digo siempre, hace más relación no a cómo yo doy el servicio y a la gestión interna, sino a cómo lo que hacemos desde la administración ha mejorado o no al colectivo, al sector al que me estoy dirigiendo. Por tanto, ya no evalúo cómo es mi servicio, evalúo a la calidad de lo que mi servicio ha dado al colectivo que me estoy dirigiendo. Por eso los diagnósticos, siempre otra lucha que tenemos bastante grande, es que los diagnósticos no deben de estar basados, que justifican, me refiero a los diagnósticos que justifican un plan, en qué servicios está dando ya la Junta, sino en cómo es ese colectivo a pesar de los servicios que le damos. Es decir, estamos dando unos servicios y a pesar de eso, pues las personas sin hogar siguen en la calle. Bien, por lo tanto, ¿y cómo son estas personas sin hogar? Son hombres que mayoritariamente son alcohólicos y además tienen un problema de que pueden comer todos los días, pero no tienen dónde ducharse ni dónde dormir. Bien, pues si ese es el diagnóstico, a pesar de lo que estamos haciendo, lo que tiene que hacer un plan estratégico es elaborar nuevas estrategias, nuevos programas que hagan que la situación actual, que con los recursos que estamos poniendo en marcha no lo soluciona, lo pueda solucionar. Por lo tanto, un plan no recoge lo que ya está haciendo la Junta, sino que lo que hace es decir de qué manera va a organizar los propios recursos de la Junta y qué nuevas cosas va a hacer para que la situación actual que tiene ese colectivo mejore. No tiene nada que ver con la calidad de los servicios. La calidad del servicio está relacionada con la evaluación, pero es una cosa más de carácter interno. Genial, muchas gracias. Mira, nos dice Carmen por el chat, ¿tienen previsto una relación de puestos de trabajo que se nutra de funcionarios con titulaciones de politólogos, sociólogos, etcétera, que independientemente de su cuerpo de pertenencia quieran dedicarse a la evaluación de políticas públicas? Nos encantaría tenerla, pero eso es una utopía a la que vamos, pero que todavía no hemos logrado. Evidentemente tenemos ese grupo, estamos mucha gente trabajando de esas ideas, pero ahora mismo no hay, ya os he dicho, no hay ni siquiera un servicio que se llame Evaluación de Políticas Públicas en el Instituto de Administración Pública. Hay un área de evaluación de políticas públicas con una persona que soy yo, que funciona como si fuera una jefatura de servicio con presupuesto propio, pero que no tengo estructura. Y las dos personas que tengo las tengo asignadas, pero ni siquiera las tengo. Y todos los colaboradores, muchos de ellos tienen la visión o les gustaría que se generara un perfil que se llamara evaluación y que estuviera inserto en cada una de las consejerías y que ayudara a todas estas cosas en las consejerías. Pero la verdad es que no se ha conseguido. Y la verdad es que a pesar de no haberlo conseguido, hemos conseguido muchas cosas desde estrategias flexibles y transversales y no formalizadas ni jerarquizadas. A pesar de no tenerlo, hemos logrado muchas cosas. La tendencia en la administración es a cambiar las jerarquías y a cambiar los modelos. Vamos a trabajar por proyectos.
este proyecto que nosotros tenemos es precisamente un proyecto de gestión que está gestionado por proyectos. Estamos asignados a una serie de personas, pero no tenemos una jerarquía que diga que este es nuestro puesto de trabajo. Y así es como vamos para adelante. La otra opción es esperar a que creen la estructura. Nosotros somos partidarios de que primero hay que empezar a trabajar y hacerse necesario. Y a partir de ahí esperamos que se cree la estructura. De hecho, existe un proyecto este año para que en el IAP se cree ya por fin esa estructura. Pero yo hasta que no lo veo no me lo creo. Bueno, esperemos que llegue pronto. Pregunta de Emilio. ¿Os consultan previamente antes de efectuar un plan estratégico, especialmente en qué aspectos que les pueden pasar horizontales de los que ya tenéis experiencia? Sí, nos consultan bastante. Desde hace 3 o 4 años, cada vez que mucha gente que tiene que tener un encargo de hacer un plan estratégico, que de pronto le dice, tienes que hacer el plan. Ahora mismo, por ejemplo, acabamos de terminar el plan de las personas con discapacidad, el plan de mayores, el plan de competencia, de competitividad agraria. Son planes que hemos venido acompañando, las personas se acercan a nosotros y lo que nosotros hacemos es acompañarles. Ellos tienen una oficina técnica y nosotros desde el primer momento decimos, venga, este es el método, le damos el método. Vamos a hacer un diagnóstico participativo. Os animo mucho a que veáis el manual que se llama Diagnóstico, de cómo hacer un diagnóstico para un plan estratégico. Es un material que hemos hecho basado en nuestra práctica, que realmente es un método que está funcionando. Lo que hacemos es, la etapa del diagnóstico es para nosotros la más importante. Es la que se justifica de una manera clara para qué hacer un plan. ¿Qué es lo que quieres cambiar? Si eso no está claro, todo lo demás está descolgado. Y además no podemos evaluar, porque si no sabemos qué problemas, necesidades y retos queremos resolver con un plan, ¿cómo vamos luego a evaluar si se han resuelto? Por lo tanto, para nosotros es importantísimo que el diagnóstico esté bien hecho. Y ahí es donde estamos poniendo toda la carne en el asador. Luego también les ayudamos a los objetivos, que los objetivos sean evaluables. Esa es una parte muy importante. Hay un sistema para conseguir que sean, las reglas más, en fin, no me voy a meter ahora mismo en esos temas, pero sí, uno de nuestros objetivos importantes es conseguir que eso, lo que sí es verdad que nos consultan y fundamentalmente lo mínimo que nosotros pedimos para ayudarles a hacer sus planes, que para ellos es un marrón y que venga alguien y le diga cómo hacer los planes, pues les encanta en general, aunque les demos mucho trabajo, pues nosotros de alguna manera decimos que el cobro que tenemos es que hagan la evaluación ex ante y que se haga el análisis de evaluabilidad previo. ¿Quién hace el análisis de evaluabilidad previo? Pues nuestros propios evaluadores. Esos 39 evaluadores que tenemos los hemos formado con nuestro propio cuestionario para hacer el análisis de evaluabilidad y precisamente son ellos los que lo hacen. Perfecto. Bueno, a ver si alguien se anima a pulsar el botón de levantar la mano y participa de viva voz, que estáis muy activos, pero solamente por el chat. Mira, Juan Jesús te lanza una pregunta también. Incidiendo en esta última cuestión, la anterior, de la colaboración del personal con la evaluación, ¿cómo podría incorporarse la perspectiva territorial a los análisis, tanto en Andalucía como en Castilla y León, que son territorios tan extensos? Mar. Pues bueno, nosotros lo incorporamos porque en el diagnóstico siempre decimos a la gente que no se pueden hacer datos generalistas de la comunidad autónoma, sino que tienen que estar territorializados, que lógicamente no es lo mismo la situación de Palencia que la de León, o que no es lo mismo para nosotros Almería que Sevilla capital. Es evidente que las realidades son muy diferentes y por tanto, aunque estemos trabajando en políticas de carácter regional, tenemos que hacer los datos descentralizados y territorialmente. Y también nos tenemos que comparar con otras comunidades autónomas. Los datos solos, por sí mismos, no nos dan mucha visión si no lo realizamos. La comparación con otras comunidades autónomas y otros territorios nos permite saber si estamos bien, mal o regular. Siempre hay que tratar de territorializar y hacer un esfuerzo en este sentido. Perfecto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, en este caso de Juan. ¿Me podría aclarar la diferencia entre evaluabilidad y evaluación ex ante? Vale, muy bien. Uy, este tema ha dado para muchas conversaciones con el grupo de evaluadores. No sé si aquí voy a ser capaz de simplificarlo. Voy a empezar por la evaluabilidad, ¿vale? La evaluabilidad es un análisis en el que tú coges un documento, el documento terminado del plan, y lo que analizo es si ese documento que se ha hecho, que está escrito y que se va a implementar, o ya está implementado, también lo puedo hacer una vez que ha terminado, es evaluable o no es evaluable.
analiza si el diagnóstico es concreto, si el diseño está claro, si los objetivos son evaluables, si tiene indicadores, si tiene perspectiva participativa, si hay un sistema de evaluación, si hay técnicas de evaluación, es decir, analiza el plan para saber si tiene los elementos y recursos y para ser evaluado. Esa es la evaluabilidad. Para saber si puede ser evaluado o no puede ser evaluado. La evaluación ex ante es algo más. También se hace la evaluabilidad ex ante y por tanto la podemos meter, podemos decir que la evaluabilidad es una evaluación ex ante, pero la evaluación ex ante es algo más. La evaluación ex ante es también evaluar si ese proceso, si ese proyecto es una evaluación de diseño en el cual tú analizas si el mejor proyecto, el mejor plan que se pueda hacer en el contexto que tiene para el colectivo que tenemos. Y en ese sentido nosotros lo que hacemos es incorporar no ya a expertos en evaluación que digan si es evaluable o no, sino precisamente a los implicados en la política. Y son los implicados en la política los que dicen si ese plan es pertinente o no es pertinente, y son los expertos, los profesionales, los que dicen si es suficiente lo que se ha puesto en marcha para poder implementar los objetivos, o si se han tenido en cuenta las líneas más adecuadas, o si se están utilizando o no programas que tienen capacidad real de hacer cambios en la política. Es decir, que son dos perspectivas complementarias. En nuestro caso, las dos se hacen ex ante, porque las dos las hacemos antes de que se implemente, pero mientras que la evaluabilidad la hacen expertos en evaluación para medir si puede ser evaluable, la evaluación ex ante la hacen los implicados para saber si el programa, si el plan es pertinente, adecuado, suficiente y completo. Espero haber sido capaz de explicarlo en pocas palabras. Bueno, muy bien, muchas gracias. Mira, nos comentaba Montserrat, gracias por tu exposición. Mi pregunta es si la perspectiva de género se debería incluir en todas las evaluaciones realizadas en las administraciones públicas y si realmente las evaluaciones que se han realizado en Andalucía han incluido esta perspectiva de género. Pues sí, lo estamos intentando también. Una de las cosas que tenemos, precisamente uno de los manuales que hemos editado, es la evaluación desde la perspectiva de género. Le invito a esta compañera a que lo consulte. Nosotros lo que hacemos es que precisamente, por ejemplo, en el cuestionario de habilidad previa, tenemos muchas que tienen que ver con la perspectiva de género y que mucho más allá de saber si tienen los indicadores de utilizando esa información para generar o no medidas o acciones positivas con respecto a los problemas que se detectan cuando haya diferencia entre sexos. Y sí, la perspectiva de género es muy importante y en determinados planes más que en otros. Nosotros tenemos uno de nuestros grupos de colaboradores, ya he dicho que los 39 se subdividen en pequeños subgrupos, y uno de ellos precisamente es el grupo de género, que es muy activo desde el año 2016. Este grupo, que ha sido el que ha generado este manual, además nos asesora, nos ayuda. Por ejemplo, estuvimos haciendo un diagnóstico del tema del personal de la Junta de Andalucía y nos interesaba también hacer mucho un análisis de género en cómo estaba el personal. Pues estas personas nos ayudaron a hacer un cuestionario que tuviera desde el principio una perspectiva de género y que nos ayudara a medir la diferencia que hay entre las mujeres y los hombres en las políticas de recursos humanos de la Junta de Andalucía. Hemos hecho también la perspectiva de género en materia de investigación universitaria. Es decir, sí, desde el principio nosotros hemos porque además nos obliga la ley, tenemos dos leyes que nos acompañan en nuestro trabajo, que son la ley de la transparencia y la ley de género, y ambas tenemos un compromiso desde el principio de cualquier cosa que hacemos, tanto en las evaluaciones como en las planificaciones estratégicas, de recordarles a los compañeros que tienen que ser transparentes, que tienen que poner todos los procesos a público, que tienen que devolver sus análisis, sus reflexiones y sus informes de evaluación y sus avances en los informes de seguimiento, porque de esta manera es como estamos rindiendo cuenta a la ciudadanía sobre lo que estamos haciendo. Perfecto, Mar, muchísimas gracias. Tengo por aquí un comentario que nos hacía María José, te lo leo literal, no es una pregunta como tal. Tan solo apuntar la explicación de Mar, auditar es igual a fiscalizar, controlar, evaluar es igual a mejorar las intervenciones públicas. Se puede gastar bien procedimental y legalmente, pero sin valor para la ciudadanía porque la realidad sigue siendo la misma y no hemos sabido contribuir al cambio que se pretendía. Te lo traslado. Lo ha explicado estupendamente, efectivamente. La auditoría tiene más un ámbito de control, de saber si se han hecho las cosas adecuadamente. La evaluación lo que pretende es mejorar, es saber si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y establecer nuevas estrategias para hacerlo mejor. Perfecto. Muchas gracias a la compañera por haberlo aclarado.
Muchas gracias. Mira, también Antonio nos pregunta, ¿habéis podido comprobar de alguna manera que se hayan utilizado las conclusiones de una evaluación en un plan posterior? Pues mira, sí, no tenemos muchas evaluaciones porque ya te digo que lo que más estamos haciendo es evaluación ex ante. La evaluación ex ante, por supuesto, que tiene efecto directamente en el plan. Todas las evaluaciones que hemos hecho ex ante, y ya hemos hecho bastante, te puedo hablar de unas 15 o más, todas ellas al final tienen unas sugerencias de mejora por parte de las personas expertas y de la consulta pública proactiva que hacemos, y eso inmediatamente se mete en el plan. No voy a decirte todo, el 100% de lo que la gente plantea, pero sí muchas cosas, de tal manera que ya el plan, cuando va al comité directivo que aprueba el plan antes de pasarlo al Consejo de Gobierno, ya va incorporado esa evaluación ex ante, las sugerencias que ha hecho. En ese sentido, la evaluación ex ante es muy fácil porque además en ese momento la gente está mucho más abierta a hacer cualquier tipo de cambio. Por eso nosotros nos hemos optado por las evaluaciones antes. En las evaluaciones intermedias también es fácil, lo hemos hecho en el caso de Minas, hicimos un análisis de intermedio de la evaluación estratégica. Es verdad que ellos empezaron por hacer una evaluación intermedia muy tarde, en el sentido de que prácticamente ya era el tercer año de los 4 que se iniciaba el plan, y al final las sugerencias de mejoras que hemos hecho son más bien no tanto ya para la implementación del plan como para el siguiente plan que están haciendo, pero sí que es verdad que las han tenido en cuenta. Cuando vayamos, ahora que estamos empezando a hacer las evaluaciones de resultados, pues esperamos que efectivamente tengan sobre todo un componente de mejora en los siguientes planes que hagan. Para nosotros, el hecho de hacer evaluaciones mixtas con las personas del órgano promotor precisamente tiene el componente de que esa persona aprenda no solo una sugerencia de mejora que se le haga desde fuera, sino que entienda por qué se le hace y de qué manera, corrigiendo esos errores, va a tener mucho más éxito en sus futuras acciones. Lo que pretendemos es que a la vez la evaluación sea formativa, es decir, que permita a la gente aprender de la experiencia de una manera sistemática para implementar las cosas de manera más adecuada en el siguiente plan que haya. En eso estamos trabajando, no es fácil, pero con este método que hacemos de evaluaciones basadas en stakeholder e implicándolos desde el principio, es mucho más fácil que las sugerencias de mejora sean implementadas. Perfecto. Te hago otra pregunta, nos la traslada Emilio y la contextualizo un poco. Se trata más o menos de efectuar una especie de investigación sobre la planificación política y administrativa, priorizando necesidades, viendo resultados, utilizando pues en la fase de información y de recopilación de estudio y del análisis de la investigación operativa. Uy, no he entendido muy bien cuál es la pregunta. ¿Puedes repetirme otra vez? Te lo leo literal porque acaba en interrogación y acaba así. Se trata más o menos de efectuar una especie de investigación sobre la planificación política y administrativa, priorizando necesidades, viendo los resultados, utilizando pues en la fase de información y de recopilación de estudio y en la de análisis a través de la investigación operativa. Acabamos todo en interrogación. No sé Vale, si... bueno, yo creo que he intentado hacer un resumen un poco de todo lo que hemos hablado. A ver, yo investigación operativa es un término que no estoy acostumbrada a utilizar. Quizás y he trabajado con la universidad algún tiempo también, formé parte de un máster y tengo mi tesis doctoral y he dirigido tesis de maestría. Nosotros hablamos más bien de investigación aplicada. ¿Vale? Aplicada, que quiere decir que como no somos académicos, nosotros el estudio que hagamos es para aplicarlo, para ser utilizado. Entonces, es verdad que esto es una investigación aplicada. Pero a mí la palabra investigación me parece excesiva para la evaluación, porque luego nos genera una cantidad de controles de la investigación que sobre todo tienen, por ejemplo, sobre todo en el marco de la economía, una serie de características positivistas y cientificistas que en aras a la representatividad y a la generalización y a una serie de elementos típicos de la investigación lentifican el proceso de evaluación. Nosotros somos más partidarios de una investigación sistemática, de una reflexión sistemática de recogida de información de todos los implicados que permita la toma de decisiones. La evaluación está dentro del ciclo de evaluación de políticas públicas y lo que hace es recoger de forma sistemática información para que sea aplicada en nuevas políticas mejor hechas. Perfecto. Bueno, pues vamos de momento con la última pregunta, a ver si os animáis. No sé a ver si alguien se anima también a pulsar el botón de levantar la mano y participáis de viva voz. Y nos dice Almudena, ¿cómo se publican los resultados y conclusiones de las evaluaciones?
Bueno, pues se publican con el consentimiento del órgano promotor. Nosotros desde el principio le decimos que tienen que publicar, pero luego la verdad es que algunos son muy resistentes. Y son resistentes porque hay que ser, es lógico, ¿no? Mar, se nos cortó. A ver. Resultados de la evaluación dicen que hay muchas cosas a mejorar. Y esto a la gente les cuesta bastante trabajo. Así todo, por ejemplo, es mucho más fácil en el caso de las evaluaciones ex ante. Si vais a nuestra página web, encontraréis algunos informes. Los informes que nosotros hacemos son los informes de la metodología utilizada. Con respecto a los resultados de la misma, siempre animamos a que sean los órganos promotores los que lo publiquen en aras a la transparencia. Pero he de reconocer que la gente tiene bastante pudor en hacerlo y todavía esa transparencia no la están llevando a cabo. Perfecto. Marta, te pregunta, ¿qué plan os ha resultado más difícil de evaluar? Bueno, verás tú, no hay plan difícil de evaluar, lo que hay es situación contextual difícil, es decir, hay diferencias entre la implicación que tiene el órgano promotor y las personas que pone a la búsqueda de la información. Si un órgano promotor lo tiene claro, su directivo político realmente entiende que esto le va a ser útil y además pone a personas a su cargo a que ayuden a este tema, no hay ningún problema. ¿Cuándo están los problemas? Pues cuando la gente dice que quiere hacer una cosa, pero luego se preocupa, pero no se ocupa en términos de coaching, ¿no? Es decir, dice, sí, esto lo tenemos que hacer, pero ahora no podemos, luego no. Entonces, no se trata del plan. Sinceramente, no creo que ningún plan tenga una dificultad específica para ser evaluado. Las dificultades que tienen que ver en cómo haya estado hecho. Si no han estado hechos con un buen diagnóstico y sus objetivos no son evaluables, no se puede evaluar. Y muchos de los que hemos encontrado, pues nos hemos encontrado con ese problema, con que no hemos podido evaluar los logros. La gente quiere saber qué hemos conseguido y no podemos hacerlo porque los objetivos están mal planteados. Entonces no podemos medir cómo se han logrado los objetivos. Pero sí podemos aprender de la experiencia, de cómo han funcionado, de quiénes han estado implicados, del sistema de comunicación y de gestión, de cómo mejorar los indicadores. De todas maneras, aunque no podamos medir los logros, siempre hay cosas que se pueden hacer. Muy bien. Llega una última pregunta y es de Ruth y no me gustaría dejarla sin responder. Si el encargo de elaboración o el mandato de evaluación es demostrar que el plan ha funcionado, ¿se os ha dado el caso? ¿Cómo responder a esta cuestión? Gracias. Me ha resultado muy interesante y motivadora tu charla. Pues no se nos ha dado. Nunca ha venido nadie para decirme, tenéis que hacer una evaluación que demuestre que esto ha funcionado muy bien. No. Yo creo que tenemos estupendos profesionales dentro de la administración, tenemos tenemos algunos políticos que también son gente muy coherente y nadie se le ocurre ir a un servicio de evaluación que tiene que analizar acerca de lo que ha funcionado y lo que no, a decirle, hazme un informe que diga que esto está bien. Esto, yo qué sé, puede que en otros tiempos sí, fuera más normal, pero desde luego nosotros no estamos para eso. No estamos para eso y nunca nos ha pasado y si nos pasara no lo haríamos. Afortunadamente, la suerte que tenemos, que somos empleados públicos, que tenemos la posibilidad, no solo en materia de evaluación, sino en materia, cualquier persona que se le acercara a alguien en un procedimiento de facturación o de un trámite de un procedimiento administrativo, pues sabemos todos que tenemos que estar adaptados a la ley. Lógicamente, pues si se nos diera este caso, argumentaríamos todo lo posible para decir que nosotros no somos las personas adecuadas para hacer eso. Perfecto. Pues muchas gracias, Mar. Ha sido un placer tenerte con nosotros, escucharte, todo ese chorro de conocimientos que nos has trasladado y que seguro que, como decía Ruth, al final ha servido para motivar a todos los que estamos desde la Junta de Castilla y León intentando avanzar en este tema. A ver, ¿me escuchas ahora? Ahora sí, se me había ido. Vale. Me he quitado por si te oía mejor, pero lo último no lo he oído. Hemos tenido ahí un pequeño problemilla de conexión, pero bueno, ha sido muy pequeñito, no te preocupes. Vale. Bueno, yo solo quiero dar las gracias a Castilla y León por haber contado con nuestra experiencia, que esperemos que os sea útil, que os sirva de algo. Llevamos unos añitos por delante vuestra y bueno, pues esperamos que nuestros errores y nuestros aciertos, pues también os sirvan y os ayuden en vuestro camino, adaptándolo, por supuesto, a vuestra realidad. Las cosas no se pueden copiar, sino que hay que construirlas en cada contexto. Y bueno, sigamos estando en el Instituto Andaluz de Administración Pública a vuestra disposición. Nuestro jefe además es de Castilla y León y Juan Carlos González y la verdad es que él está muy vinculado a vosotros y por supuesto en cuanto desde Castilla se nos llamó, pues encantados para
para estar aquí para colaborar. Estoy a vuestra disposición y podemos seguir en contacto para lo que queráis. Muchísimas gracias. Bueno, te traslado algunos agradecimientos, por ejemplo, de María del Carmen. Muchas gracias por exponer tan claramente tu trabajo. Y para cerrar la jornada, si te parece, me voy a quedar y voy a aprovechar y te la voy a comprar, Nuria. Me la quedo como mía. Una pequeña reflexión que dice, aunque queda mucho por avanzar, vamos por el buen camino para incorporar los procesos de evaluación pública en las políticas públicas que se están desarrollando. Estamos ahí, pero se va avanzando poco a poco, con todo vuestro esfuerzo. Muchísimas gracias, Mar. Un placer. Bueno, pues nada, adiós a todos y que vaya todo muy bien y que salgamos de esta pandemia pronto. Eso es lo que hace falta. Estupendo. Que pases buen día. Hasta luego. Adiós a todos. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia a esta nueva jornada. Espero que haya sido de vuestro interés. Nada, lo dicho, nos vemos la semana que viene. Contamos con vosotros. Un saludo. Pasar buen día. Hasta luego.